Hermanito, hermanito Guillermo, el auditorio es suyo. Pues hermanito Pablo y a todos los hermanos que están aquí reunidos en esta tarde, pues nuevamente para mí es un gusto poder acompañarles y pues pasar un poquito de tiempo estudiando una pequeña porción de la palabra de Dios, como siempre con la esperanza de que nuestro estudio de esta noche pues lo encuentren edificante, lo encuentren de ánimo, que nos ayude a tener un poquito mejor entendimiento de la palabra de Dios y sobre todo poder enseñar estas cosas también a otros. No estamos siguiendo una serie como lo habíamos hecho anteriormente, como ya había platicado desde el año pasado, por causa de algunos planes que tenemos aquí en la congregación, pues no puedo estar con ustedes cada semana, pero sí de todos modos voy a estar visitando de vez en cuando para poder también continuar participando aquí con ustedes en los estudios. Pero esta noche, pues aún así espero que ustedes encuentren nuestro estudio de las escrituras esta noche, pues lo encuentren de ánimo, lo encuentren edificante. Eh, Creo que la mayoría de nosotros, pues cada que nos reunimos el primer día de la semana, pues reconocemos que uno de los puntos principales dentro de la adoración a Dios es el memorial al Señor a su muerte por medio del pan sin levadura y el fruto de la vid, lo que comúnmente le llamamos la cena del Señor. Aunque no es la cosa más importante del culto, porque algunos muchas veces tienen la idea errada de que lo más importante dentro del culto es la cena del Señor. Sí es un enfoque central de nuestras actividades los días primero de la semana, porque pues en ese memorial pues recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo, muchas veces cuando pensamos en la muerte del Señor únicamente nos enfocamos en la crucifixión en sí y lo que ocurre allí pues con su muerte. Más sin embargo, sin darnos cuenta, pues muchas veces no pensamos que todo lo que culmina en la cruz pues realmente comienza a suceder desde la madrugada, donde Jesús comienza a sufrir, no solamente por causa de los golpes que le dieron, sino también pues también el peso de saber lo que iba a acontecer en el Monte Calvario, allí en Gólgata. Yo quisiera esta tarde, hermanos, con ustedes estudiar una pequeña porción de la palabra de Dios, pero examinar todo lo relativo a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Hace algunos años hubo una película que se llevó por título La Pasión de Cristo, y algunos criticaron la película como un poco violenta, hasta cierto punto gratuita en la manera en que mostraron ahí la tortura que sufrió el Señor Jesucristo. Pero la realidad es que en verdad cuando uno lee las escrituras, eso fue lo que le hicieron al Señor. Lo torturaron de una manera terrible antes de crucificarlo. La crucifixión pues básicamente fue la culminación de toda esa tortura que le hicieron. Pero quisiéramos estudiar en esta tarde, hermano, quisiera estudiar con ustedes un poquito de todo eso y examinar realmente lo que dice las escrituras con referencia a la muerte del Señor, para que la próxima vez que reunidos con los hermanos participemos del memorial del Señor Jesucristo, el pan sin levadura y el fruto de la vid, pues tengamos un poquito en mente realmente el gran precio que se tuvo que pagar para nuestra redención. Entonces, vamos a pasar el resto de nuestro tiempo esta noche juntos estudiando pues todo lo que fue la pasión del Señor Jesucristo desde antes de su crucifixión hasta la crucifixión misma y lo que sucede allí. Pero antes de eso, hermanos, vamos a hablar acerca de cómo todo esto no fue algo que sorprendió al Señor Jesucristo, porque esto era el plan determinado y anticipado conocimiento de Dios, que todo esto iba a sucederle al Señor. En Hechos, por ejemplo, el capítulo 12, el apóstol Pedro está predicando por primera vez el evangelio en toda su plenitud, lo que viene siendo la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo y lo que se logró completar con esa muerte del Señor, el perdón de pecados. Y lo que hace el apóstol Pedro es mostrar que todo esto no fue un accidente, que todo esto fue porque Dios ya sabía que esto es lo que iba a suceder. Y dice el versículo 22 al 23 de Hechos 2, el apóstol Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándole. Entonces, vemos aquí que a Jesús no le sorprendió lo que le iba a suceder, porque el plan determinado y anticipado de Dios es que esto era lo que iba a ocurrir. De hecho, el Señor Jesucristo conocía muy bien las profecías del Antiguo Testamento de cómo uno de sus propios amigos lo iba a traicionar. De hecho, en el profeta Zacarías, en el capítulo 11, el profeta allí, hablando en favor de Dios, le hace la pregunta al pueblo de Israel que valoraran qué tanto valía Dios para ellos. Y noten la respuesta que da el pueblo acerca del valor que ellos miraban en Dios, el valor de un esclavo herido bajo la antigua ley, un judío que tuviese un esclavo y ese esclavo quedaba lisiado, quedaba herido, tenía que darle un pago pues básicamente para poderlo dejar libre, ya que quedó lisiado, y lo que se cobraba o lo que tenía que pagar más bien era 30 monedas de plata. Bueno, vemos aquí que Zacarías, cuando le pregunta al pueblo que dijeran cuál era el valor que Jehová tenía para ellos, ellos básicamente dicen el valor de un esclavo herido. Versículo 12 al 13 de Zacarías capítulo 11. Dice así: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces vemos aquí cómo el Señor mismo dice, mira nomás el valor que yo represento para ellos, el precio de un esclavo herido. Y por lo tanto vemos que Jesús sabía que eso era el valor que su amigo iba a tener por él. Lo iba a vender por 30 monedas de plata. De hecho, en el Salmo 41 y el versículo número 9, el salmista había mencionado que uno de los propios compañeros del Señor que comía del mismo plato del Señor iba a ser quien lo iba a traicionar. Y eso es exactamente lo que hizo Judas. Dice Salmo 41 y el versículo número 9 esto: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, habla aquí de la traición que iba a sufrir. Y obviamente Jesús conocía todo esto, él entendía que todo esto iba a suceder. No le sorprendió a él que estas cosas sucedieran, porque ya era el anticipado y determinado plan de Dios. El sacrificio de Jesús, pues también fue profetizado a gran detalle, algunos 700 años antes de su propio nacimiento. Por ejemplo, el profeta Isaías es aquel que mucho habló acerca de el Mesías y lo que iba a hacer, lo que iba a suceder con él y su misión. Bueno, vemos aquí que en el capítulo 53, del versículo 3 al 12, el profeta menciona lo que iba a suceder con el Cristo. Dice así el versículo 3 al versículo 12: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos.
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces vemos aquí que Jesús conocía exactamente lo que el profeta había dicho y él entendía qué era lo que se refería el profeta, porque usted recordará que el eunuco en Hechos el capítulo 8 estaba leyendo esta sección de escritura y no entendía de quién se refería allí el profeta. Mas Jesús entendía claramente que esto era una profecía con referencia a él. Y por esa razón vemos que a pesar de que él conocía todo esto, estuvo dispuesto a sufrirlo, a padecerlo por nosotros. Quizás, hermanos, y esto sea una comparación muy pobre, porque pues, realmente nunca vamos a poder comparar cualquier padecimiento que nosotros suframos con lo que sufrió el Señor, pero yo recuerdo hace algunos meses tuve un problema en uno de mis dientes, una de mis muelas se quebró. Y a pesar de que estaba quebrada, pues aún la tenía en la boca, pero me producía un dolor tremendo. Cada que tomaba agua o algo calientito, me dolía mucho la quijada y por lo tanto, pues tuve que ir al dentista. A pesar de que yo, el dolor que traía, pues era fuerte, yo quería parar el dolor, yo no quería pasar por lo que iba a suceder el sacar esa muela, porque sabía pues que eso también es algo molesto. Yo entiendo que la comparación es pobre, pero cuando nosotros sabemos que algo que nos va a producir dolor tiene que suceder, no nos gusta. No estamos mirando a eso y decir, ay, voy a ir a esto con gusto. No, nadie de nosotros lo hacemos. Jesús sabía todo esto que le iba a suceder y aún así estaba dispuesto a venir y a sufrir todo eso para poder darnos a nosotros la bendición de tener esta comunión con Dios por medio de él. Entonces, Jesús sabía que iba a ser traicionado por un amigo, sabía el sacrificio que iba a tener que hacer de una forma muy dolorosa, porque el profeta ya lo había dicho unos 700 años, aún antes de su nacimiento. Y también vemos que él conocía la tortura y la forma que iba a morir, porque estaba descrita a gran detalle en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, versículo 1 al 8. De hecho, estando Jesús en la cruz, él cita este versículo aquí que se encuentra en el Salmo 22. Y quiero que noten que no solamente cita Jesús parte de ese salmo, pero vemos aquí que el salmista también menciona exactamente lo que iba a suceder con el Señor. Versículo 1 al 18. Dice ahí el salmista, comenzando en el versículo 1 hasta el 18. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, toros fuertes de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron sobre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces vemos aquí que el salmista, pues obviamente aquí David está hablando de lo que él sentía cuando lo estaba persiguiendo Saúl, el rey, pero vemos aquí que es una profecía con referencia a lo que iba a suceder con Jesús, al grado de que Jesús cita el versículo 1, por lo menos parte del versículo 1 estando en la cruz. Entonces no hay duda alguna que este salmo está hablando del Señor. Y quiero que noten ahí lo que dice el versículo número 16. Dice, perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos,
horadaron mis manos y mis pies. Ahí horadar es una palabra que significa que pusieron agujeros por sus manos y sus pies. Se refiere a ser clavado a la cruz. Vemos allí que dice en el versículo número 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Vamos a ver en un momento, hermanos, que la crucifixión no solamente tenía el propósito de producir dolor, sino también pues producir que los huesos se salieran de sus coyunturas. Entonces era una muerte terrible. No solamente era pues el ejecutarlos, sino que era una ejecución diseñada para producir el máximo dolor posible sin que el prisionero muriera rápidamente. Entonces vemos que Jesús sabía todo esto y aún así estaba dispuesto a venir por amor a nosotros. Pues veamos entonces lo que sucede en el camino a su muerte, porque como ya mencioné, cuando estamos el domingo reunidos como iglesia y participamos de la cena del Señor, la mayoría de las veces nos concentramos en su muerte, pero veamos todo lo que sucede antes de morir para que veamos que el sufrimiento de Jesús no comienza en la cruz, sino antes de la cruz. Vemos entonces que Jesús, estando la noche en que es arrestado orando, vemos ahí que es arrestado y llevado con Anás y después de ahí se va a Caifás. Juan capítulo 18, versículo 12 al 13. Dice ahí el Evangelio de Juan en el capítulo 18, versículo 12 al 13. Dice ahí la escritura. Entonces, a esto es hablando de que cuando arrestan a Jesús, entonces la compañía de soldados del el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Ahora, una cosa que es importante reconocer es que la posición del sumo sacerdote por lo regular se mantenía de por vida. Una vez que alguien había sido ungido el sumo sacerdote y tenía que ser un descendiente de Aarón, únicamente los descendientes de Aarón eran los que iban a poder llevar el sacerdocio y el sumo sacerdote venía de la descendencia de Aarón. Caifás fue puesto ahí por los romanos. Por lo tanto, el que estaba sirviendo legalmente como sumo sacerdote era Caifás, pero el sumo sacerdote, de acuerdo a la ley levítica, de acuerdo a los judíos, era Anás. Y por esa razón llevan a Jesús primero a Anás, porque él era el legítimo sumo sacerdote de acuerdo a la ley de Moisés. De acuerdo a los romanos, ellos habían puesto a Caifás y por esa razón primero llevan a Jesús con Anás para que Anás lo juzgue, pero de ahí lo va a mandar con Caifás. Versículo 19 al versículo 24 dice así. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús, y este es Anás, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Versículo 24. Anás entonces envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, si usted se fija allí en el versículo 19, vemos que allí Anás es referido como el sumo sacerdote, porque él era el legítimo, de acuerdo a la ley, él era el legítimo sumo sacerdote, pero Caifás era el que había sido puesto por los romanos y por esa razón lo tiene que enviar a Caifás, porque él va a ser el que lo tiene que juzgar para poderlo ejecutar. Entonces vemos que Jesús, siendo arrestado, como usted puede ver aquí en este mapa y se alcanza a ver la flechita roja, afuera de la ciudad se encontraba el Monte de los Olivos, donde Jesús estaba allí junto con sus discípulos orando. Allí es donde lo arrestan y lo llevan adentro de la ciudad a la casa de Anás para que él lo juzgara. Sabemos aproximadamente dónde se encuentran las ruinas de la casa de Anás y por eso aquí en el mapa se puede mostrar allí la parte donde aproximadamente estaba la casa de Anás. Pero de aquí, pues Anás lo va a enviar con Caifás y es muy posible que lo envía a donde se encontraba el templo judío
porque ahí estaba el concilio de los judíos y ahí lo iban a juzgar. Entonces, en Lucas, el capítulo 22, están llevando a Jesús. Ahora recordemos que no están llevando a Jesús en una patrulla como hoy día llevan un preso de repente del juzgado a la penitenciaría, lo llevan en una patrulla sentadito ahí con los guardias a un lado. No, lo más probable es que lo van golpeando en el camino y se van burlando de él. Entonces vemos ahí que de la casa de Anas van a ir a que sea juzgado por Caifás. Capítulo 22 de Lucas, versículos 66 al 71. Dice así: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Entonces vemos aquí que Jesús es llevado ante el concilio para ser juzgado, y nuevamente esto muy probable se encontraba en alguno de los atrios o alguno de los aposentos dentro de lo que era todo el plantel del templo. Entonces no era en el templo en sí, porque en el templo únicamente podían entrar los sacerdotes, pero sabemos que todos los edificios alrededor del templo pues tenían aposentos, tenían lugares de reunión, tenían atrios, y en algún lugar dentro del templo es donde está Jesús siendo juzgado por el concilio de los judíos. De aquí se lo llevan tempranito en la mañana para que vaya con Pilato, porque lo quieren crucificar. Entonces el capítulo 23 de Lucas, versículo 1 al 5 nos dice esto: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiriaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces vemos aquí que Pilato, cuando él le hace las preguntas a Jesús, él dice: pues eso no es ningún delito, decir que él es rey, él puede decir lo que él quiera, no era ningún delito. Pero la gente dice: no, 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 están alborotando todos ahí los principales sacerdotes y los judíos, los líderes de los judíos, alborotando a la gente, y por lo tanto ellos dicen: Jesús anda desde Galilea hasta acá, Judea, enseñando estas cosas. Cuando Pilato escucha la palabra Galilea, él dice: no, pues de aquí me libro yo de algún problema con los judíos, y lo va a mandar a la casa o al palacio más bien de Herodes. Entonces del templo se lo llevan muy probablemente a la fortaleza Antonia, que se encontraba pegado allí a lo que era el plantel del templo, y era la forma en que los romanos mantenían un ojo en lo que estaban haciendo los judíos. Era una torre y ahí podían ellos estar viendo lo que los judíos hacían dentro de lo que era el plantel del templo. Entonces de aquí Pilato lo va a enviar a que vaya con Herodes, porque Pilato dice: yo no encuentro ninguna culpa en él. Si él quiere decir que es rey, él puede decir lo que quiera, pero no era delito. Entonces él lo va a mandar con Herodes. Capítulo 23, mismo libro de Lucas, versículo 6 al 10. Dice así: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces vemos aquí que cuando el mismo Herodes
mira que no hay nada en Jesús para pues llevarlo a juicio, pues básicamente le dice, no, pues entonces regrésenlo a Pilato. Es interesante que dice la escritura en el versículo número 9 que a pesar de que le hizo muchas preguntas, Jesús no respondió nada. Recordemos que el profeta Isaías en el capítulo 53 había dicho que como cordero que iba al matadero, no iba a abrir su boca, no se iba a quejar de nada, no iba a pelear nada, iba a dejar que hicieran con él lo que ellos quisieran, él no iba a decir nada, ni se iba a quejar. Por lo tanto, vemos que estando aquí con Herodes, nuevamente lo van a regresar hacia Pilato para que Pilato ahora lo juzgue. Entonces ahí, versículo 11 hasta el versículo 16, nuevamente dice ahí la escritura, versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Pero noten lo que dice el 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remetí a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Entonces Pilato trata de apaciguar a la gente que anda alborotada por causa de los líderes judíos que están ahí alborotando a la gente. Y Pilato dice, bueno, vamos a hacer una cosa, lo voy a mandar golpear, lo voy a mandar azotar y ya con eso la gente va a quedar contenta. Pero no va a ser así. De hecho, vamos a ver en un momento que la golpiza que le van a poner a Jesús no va a bastar para los judíos. Ellos quieren ponerlo a muerte. Voy a enseñar unas imágenes, hermanos, que sí quiero desde antes, pues advertirles que van a ser un poco fuertes estas imágenes, pero recordemos, la mayoría de las veces que vemos pinturas o dibujos acerca de Jesús en la crucifixión o hasta películas, pues muchas veces las maneras en que se visten o los actores o algo, pues sí están un poquito más, digamos, para no escandalizarse uno tanto. Recordemos que los romanos no eran personas que estaban interesadas en salvaguardar la imagen de la persona. Los castigos que ellos imponían tenían el propósito de humillarlos, de tenerlos a vergüenza, al escarnio. Entonces, vamos a ver imágenes que sabemos que históricamente hablando son correctas, aunque quizás para nosotros sean algo fuertes. Vemos entonces que después de que Pilato o que Herodes manda a Jesús nuevamente con Pilato, Pilato lo va a mandar a azotar. Dice así Juan el capítulo 18 y el versículo 38, la segunda parte del versículo 38 hasta el capítulo 19, versículo número 8. Dice así la escritura, Juan capítulo 18, la última parte del versículo 38 hasta el capítulo 19, versículo 8. Dice así la escritura, versículo 38. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadlo vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo como hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ahora es importante entender que cuando los judíos dicen que según la ley Jesús debía morir, era verdad, porque según la idea de los judíos, Jesús había blasfemado
al hacerse el Hijo de Dios. Claro, ellos no entendían ni las escrituras del Antiguo Testamento, ni entendieron al Cristo, pero era verdad. La ley del Antiguo Testamento requería la muerte para aquel que blasfemara. Pero ¿qué clase de muerte era lo que requería la ley? Bueno, de acuerdo al libro de Levíticos capítulo 16, 24, perdón, versículo 16, la muerte por aquel que blasfemara era esto: el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Pero si ustedes notaron, ellos no quieren que Jesús muera apedreado, ellos lo quieren crucificar. ¿Por qué? Porque la ley del Antiguo Testamento pronunciaba una maldición a todo judío que muriese colgado en un árbol. Y bueno, la cruz era considerado un madero, era considerado un árbol. Entonces, ellos no quieren que Jesús muera apedreado de acuerdo a la ley. Están diciendo, la ley dice que debe de morir porque blasfemó. Bueno, pero la ley decía que debía morir a pedradas. Ellos no quieren matarlo a pedradas. Ellos quieren matarlo crucificado para que de esa manera él sea maldecido de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Era tanto el odio que le tenían que quieren aún que Dios lo maldiga por morir en un madero. Bueno, no quedaron contentos con la golpiza que le dieron a Jesús. Quiero que noten esta imagen, hermanos. Yo sé que es un poco fuerte, pero es la cruda realidad de lo que sufrió Jesús. Eh, por lo regular, los azotes eran dados con una especie de chicote que llevaba varias puntas al final. Y en las puntas llevaban muchas veces pedacitos de metal o pedacitos de huesos incrustados. Y por lo tanto, cada que golpeaba el chicote en la espalda del que estaba siendo azotado, abría la piel inmediatamente. De hecho, lo que hacían es que los colgaban estirados para que cada golpe causara el máximo daño posible. Y vamos a ver en un momento que la golpiza que le dieron a Jesús fue tan brutal que ni siquiera pudo llevar la cruz cargada, porque eso era parte de la condena de alguien ser crucificado, es que tenían que cargar su cruz, y Jesús no pudo con la de él. Eso nos da a entender que lo golpearon tan fuerte, lo golpearon de tal manera que ni siquiera pudo llevar la cruz. ¿Cuál es el punto que quiero que vean con esto, hermanos? Como ustedes pueden ver en la imagen, todo dependía de la brutalidad del que estaba ejecutando, pero muchas veces los golpeaban y según los registros, hay veces que hasta se les miraban los riñones donde les abrían en la espalda con los chicotes, y la golpiza que le pusieron a Jesús, pues no solamente fue en la espalda, las piernas, la cruz, o perdón, la corona de espinas que le pusieron en su cabeza. Entonces, la humillación, porque lo abofetearon, le pegaron con palos, le escupieron en la cara. Yo no sé ustedes, hermanos, pero ustedes que viven allá en Colombia, especialmente los hermanos varones, eh, en México, pues muchas veces tenemos la imagen del macho mexicano, el que somos hombres, y personalmente, yo creo y quisiera creerme que soy hasta cierto punto un cristiano fiel, un cristiano que puede aguantar mucho, pero creo que si alguien me escupiera a mí en la cara, quizás no me aguantaría, porque pues a lo mejor se me sale lo mexicano allí y se me sale el macho, ¿verdad? De México. Si alguien me escupiera en la cara, si alguien se burla de mí, a lo mejor le aguanto. Si alguien quizás me tirara un golpe, a lo mejor le aguanto, pero creo que es tan asqueroso que me escupieran la cara que a lo mejor ahí no me aguantaría. No sé, nunca me han escupido la cara y espero que nadie se le ocurra escupirme la cara. Yo no quisiera saber qué voy a hacer en ese momento, pero a Jesús le hicieron todo eso. Lo golpearon hasta casi dejarlo pues hecho carne molida, al grado de que no siquiera pudo cargar su cruz. ¿Qué tanto lo golpearon? Que Pilato se sorprende que Jesús haya muerto tan rápidamente. ¿Por qué? Porque por lo regular a veces que duraban días en la cruz colgados, y Jesús en menos de 3 horas ya estaba muerto. Y eso lo sorprendió a Pilato. Eso nos da a entender que a Jesús lo golpearon severamente, terriblemente. Por eso decía, hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, muchas veces pensamos murió en la cruz, pero pensemos en todo lo que tuvo que sufrir antes de llegar a la cruz. La vergüenza, porque probablemente sabemos históricamente que los desnudaban para golpearlos. La vergüenza que ha de haber pasado.
los golpes que sufrió, que lo han de haber dejado completamente molido. Y el puro hecho de que no pudo cargar su cruz es algo que creo yo es evidencia de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo lleva nuevamente con Pilato y Pilato por fin dice, está bien, ¿quieren crucificarlo? Lo voy a mandar crucificar. Capítulo número 19 del libro de Juan, versículo 12 al versículo 16. Dice así la escritura. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Pero todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Eslosado, y en hebreo, Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey quieres, a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces vemos que Jesús, por fin, los judíos van a poder hacer lo que ellos buscaban, y era ponerlo en una cruz, en un madero. Entonces, muy posiblemente, estando allí en la fortaleza Antonia, la torre de Antonia, de allí se lo llevan afuera de la ciudad a un monte que se le conocía como el Monte de la Calavera. Hay algunos lugares hoy día que se cree que es el lugar que se conocía como el Monte de la Calavera, porque las piedras están ahí de tal manera que parecen los ojos y la nariz de una calavera, y por eso es que le llamaban Calvario. La palabra Calvario realmente viene del latín, que significa calavera. Entonces, por eso es que en nuestras Biblias muchas veces dicen el Monte Calvario, algunas traducciones, algunas dicen el Monte de la Calavera, se refiere al mismo lugar. Entonces se llevan a Jesús para crucificarlo, pero la crucifixión nuevamente no era únicamente el clavarlo al madero, sino todo lo que conllevaba llevarlo hasta el monte. Vemos que a causa de los azotes, pues Jesús no pudo cargar su cruz, y por lo tanto fuerzan a alguien que estaba allí, uno que se llamaba Simón, a que llevara la cruz por Jesús. Dice el capítulo 23, versículo 26 del libro de Lucas, dice esto. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces Jesús no pudo cargar con la cruz. Ahora, ¿por qué los obligaban a llevar la cruz? Era simplemente otra forma de humillarlos. Imagínese usted que alguien, no sé si en Colombia tengan allí la pena de muerte en el sistema judicial. En México no lo tienen, pero aquí en los Estados Unidos sí tienen la pena de muerte. Imagínese que alguien es condenado a morir, y antes de morir el gobierno le mande el recibo para que pague el precio de los medicamentos que le van a tener que dar para ejecutarlo. Pues eso es humillarlo por encima de la humillación. Y por lo tanto, el llevar la cruz cargada era una forma de humillar al que iba a ser ejecutado, al tener que cargar aquello que lo iban a poner ahí, lo iban a matar en él. Entonces, una forma de humillarlo. Pero eruditos hoy día, muchas veces nosotros vemos en las películas o hasta en los retratos que pintan, que Jesús lleva todo el armazón. Esto es la cruz en sí, lo que vemos como una T. Pero sabemos que históricamente hablando, eso hubiese sido un peso tremendo que no iba a poder ser cargado por nadie. De hecho, sabemos que la pura parte que llevaba horizontal pesaba alrededor de unos 50, 60 kilos. Eso es pesado. Con todo y la parte vertical, pues estamos hablando de que pesaban por lo menos unos 120, 130 kilos. Sería demasiado tratar de llevarlo cargado arriba de un monte. Entonces, los estudiosos creen que más bien lo único que llevaban era la parte que cruza, era lo que cargaban, y que ya en el monte se encontraba la parte horizontal donde los iban a colgar. Entonces, hay dos tipos de cruz posibles que haya sido en donde Jesús es crucificado. Uno que parece una T mayúscula, como se mira aquí en la pantalla, uno que parece una T mayúscula y otra que parece una T minúscula. Yo creo más bien que es más posible que la cruz de Jesús
era como la T minúscula, la que se ve aquí de este lado. ¿Por qué? Porque por encima de su cabeza llevaba el título de la razón por la cual estaba crucificado. Los romanos, cuando crucificaban a alguien, lo ejecutaban, siempre ponían la razón por la cual estaba siendo ejecutado. Y en el caso de Jesús, estaba escrito en hebreo, estaba escrito en griego y estaba escrito en latín. ¿Por qué latín? Porque el latín era el idioma oficial del gobierno romano. El griego era el idioma universal que casi todo mundo hablaba y el hebreo obviamente era el lenguaje local, pero tenía que estar en latín también porque eso era la razón por la cual estaba Jesús crucificado. Quizás usted ha visto en las fotos o en las imágenes que hacen de cruces que tiene un letrerito arriba que dice INRI. INRI es simplemente la abreviación de lo que decía la cruz en latín. Y es lo que usted alcanza a ver aquí en la parte de medio de lo que era el letrero, que es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rex Judaeum. Entonces, es la primera letra de cada palabra. La J para nosotros, en latín, se utilizaba la letra que nosotros conocemos como la I latina. Entonces, se lee casi como Jesús, pero nosotros lo pronunciamos Jesús. Bueno, la I ahí en el INRI, la I es por Jesús, Nazarenos es porque era de Nazaret, Rex es la palabra que significa rey en latín y Judaeum era judíos. Entonces, por eso en esas imágenes muchas veces vemos que dice INRI, se refiere a eso, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Vemos que entonces llegan al monte Gólgata y ahí lo crucifican. Mateo capítulo 27, del versículo 33 al 37, vamos a leer la sección de escritura en Mateo, capítulo 27, del versículo 33 al 37. Dice ahí la escritura. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgata, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Quiero que notemos algo bien interesante en el versículo 34. Cuando llega allí al monte y lo van a crucificar, dice que le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. ¿Por qué razón? Bueno, como yo comentaba hace un momento, hace algunos meses me tuvieron que sacar una muela que se me cuarteó, la muela se me quebró y pues era un dolor fuerte, entonces tuvieron que quitar la muela. Pero antes de sacar la muela, pues el doctor lo que hizo es que me dio un medicamento local, unas inyecciones, para que no sintiera yo el dolor, para que pudiese extraer la muela sin que a mí me doliera. Que le agradezco mucho al doctor, porque pues hay unos doctores que sin nada ahí nomás van y arrancan la pobre muela y es un dolor tremendo. Bueno, este doctor a mí me puso unas inyecciones ahí donde yo no sentí absolutamente nada cuando me sacó la muela. Cuando a Jesús lo van a crucificar, le quieren dar vino mezclado con hiel, porque de esa manera iba a estar entumecido. Y lo que hacían es que cuando los crucificaban a los que estaban siendo ejecutados, eso causaba que ellos aguantaran más la cruz. Obviamente la cruz estaba diseñada para torturarlos. No querían que se murieran rápido y por lo tanto lo que hacían es que darles esta bebida para que de esa manera el dolor no lo sintieran y aguantaran estar ahí en la cruz horas y horas y en algunos casos días, estando allí crucificados. Y por esa razón Jesús no lo quiso beber. Él quería sentir todos y cada uno de los dolores que iba a sufrir al estar en la cruz. Entonces, nuevamente, cuando estemos recordando por medio del pan sin levadura y el fruto de la vid la muerte del Señor Jesucristo, tengamos en mente que Él no quiso absolutamente nada que le fuese a quitar el dolor que iba a sufrir, lo iba a aguantar todo. Tradicionalmente vemos en las fotos ahí que el clavo en el cual lo crucifican está en la palma de la mano. Y nuevamente sabemos que estudiosos nos dicen la palma de la mano no hubiese aguantado el peso del cuerpo
y que en realidad muy posiblemente de donde se crucificaba era en la muñeca. ¿Por qué? Porque ahí hay varios huesos y entre los cuales el clavo podía pasar sin romper un solo hueso y que pudiese soportar el peso del cuerpo. Entonces, yo anteriormente, porque tengo diabetes, necesito estarme pinchando los dedos para medirme el nivel de azúcar en la sangre. Ya no lo hago porque, bueno, les enseño aquí, hermanos, tengo un aparatito donde tengo un sensor en mi brazo que está todo el tiempo midiendo la sangre, no siento dolor, no siento nada, y solamente agarro el sensor y ya me dice a qué nivel de azúcar traigo la sangre. Bueno, cuando yo me pinchaba los deditos, dolía, porque pues estarlo haciendo una y otra vez, pues las yemas de los dedos ya están un poquito pues sentidas, ya cualquier pinchoncito ya duele. Imagine usted, hermano, el tener que, hermano o hermana, el tener que soportar un clavo, no como los clavos modernos que tenemos hoy, que son delgados y filosos. Estos clavos eran hechos a mano, eran cuadrados en su forma, era casi como una especie de obelisco. Entonces eran grandes los clavos y el aguantar, el tener que traspasar las muñecas con eso, era un dolor tremendo. Pero ¿recuerdan lo que dijo el profeta Isaías? Como cordero que fue el matadero, no abrió su boca, no se quejó para nada. En las escrituras no leemos ni un solo momento que Jesús haya exclamado un ay de dolor. Jamás exclamó ni una sola palabra. Lo aguantó todo. Y como vimos, ni siquiera quiso tomar el medicamento, el vinagre, ese vino de vinagre mezclado con hiel, porque lo iba a sentir todo. No solamente los clavaban de las manos, pero también les clavaban de los pies. Es interesante porque los romanos ejecutaron miles de personas durante todo su imperio y en realidad pues no se han encontrado muchos rasgos de personas crucificadas, pero solamente se ha encontrado un solo hueso, el hueso del pie de alguien que fue crucificado y el clavo quedó tan torcido que no lo pudieron sacar, porque los clavos de ese entonces pues no eran cosas baratas, los hacían una vez que los ejecutaban, les quitaban los clavos y los volvían a usar. Ahora usted está haciendo alguna construcción, se le cae un clavo y muchas veces ni siquiera nos agachamos a recogerlos porque son tan baratos. Bueno, en los tiempos de Jesús los clavos los volvían a usar y solamente se ha encontrado un solo osamenta que tiene un clavo aún en los huesos que ya no lo pudieron sacar y sabemos cómo los crucificaban. Ponían el clavo por medio del pie para que de esa manera pudiesen estar ellos en la cruz. La razón por la cual lo hacían, ponían ya sea algún tipo de banquito en la cruz, porque la persona crucificada se cansaba y su cuerpo colgaba. Les doblaban las rodillas para que pudiesen ellos, cuando se cansaban, levantarse, porque una persona colgada en esa posición comienza a sentir que se está ahogando y quieren respirar y por lo tanto lo que hacían es que estando las rodillas dobladas podían ellos levantarse, agarrar aire, una vez que se cansaban volvían a caer y se volvían a quedar colgados y hasta que sentían que se sofocaban, ya no podían respirar, se volvían a levantar, respiraban, agarraban un poquito de fuerzas, pero era demasiado, volvían a caer y estaban colgados. Eso lo hacían los romanos para que aguantaran el tiempo posible vivos en la cruz y estar siendo torturados hora tras hora. Por esa razón, cuando querían que los ejecutados murieran, venían y le rompían las piernas. Una vez rotas las piernas, ya no se podían levantar y se ahogaban en su propia sangre. Era una muerte terrible. Por esa razón, hermanos, les digo que cuando nosotros estemos participando en la cena del Señor y hablemos acerca de la muerte del Señor, recordemos que su muerte fue una cosa terrible, fue una tortura que no solamente comienza con la crucifixión en sí, sino la golpiza que le ponen desde antes, la burla que le hicieron, escupirle en la cara, bofetearlo, pegarle con palos, clavarle la cruz perdón, la corona de espinas en la cabeza. Todo eso lo sufrió sin decir una sola palabra. Entonces vemos ahí que no solo lo crucificaron, sino también otros que estaban allí se burlaron de él. Y como yo les comentaba, yo siento que soy relativamente que aguanto mucho, pero no estoy seguro si se me salía lo mexicano, si alguien se burlase de mí,
o me escupiera en la cara? Es posible. Yo quisiera creer que no, pero pues también soy hombre, no estoy hecho de piedra. Y Jesús no dijo nada. Dice la escritura en Mateo el capítulo 27, versículo 38 al 44, dice esto. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y que en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Fíjese usted, humillación tras humillación. No solamente los que estaban ahí, los que querían que lo crucificaran, se están burlando de él, sino también los que están ahí crucificados bajo la misma condición que Jesús, y también ellos se estaban burlando. Ahora sabemos, gracias al libro de Lucas, que uno de ellos se arrepiente, le remuerde el corazón y se arrepiente y le pide al Señor que pues se acuerde de él en su reino. Mas, sin embargo, pues vemos que hubo un tiempo en que los dos también se burlaban de él. Y la Biblia nos dice que finalmente, después de ser torturado, después de ser crucificado y él aguantar todos los dolores sin ningún medicamento, finalmente muere, dice el versículo 45 al 50 esto. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Se burlaron de él hasta que ya no pudieron. Y una vez que Jesús muere, pues vemos ahí que murió en medio de escarnio, en medio de humillación. Nuevamente, cuando vemos fotos o retratos, más bien dibujos de la crucifixión de Jesús, pues siempre lo ponen con una especie de truza, una especie de calzoncillo, pero sabemos que los romanos lo que querían eran burlarse y los tenían desnudos en las cruces, los crucificaban así. Nuestra mente siempre lo ve con por lo menos esa forma de cubrir sus partes, pero sabemos que a los romanos a ellos no les interesaba el pudor. Ellos querían humillar a la gente y así de esa manera vemos que Jesús muere en una cruz. ¿Pero por qué razón? Lo hizo por usted y por mí. El apóstol Pablo dice algo bien interesante en el libro Romanos capítulo 5, versículo 6 al versículo 8. Dice el apóstol Pablo esto, Romanos capítulo 5, versículo número 6 al versículo número 8. El apóstol Pablo escribe, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo doy mi vida por mis hijos, por mi esposa, sin pensarlo. Ni siquiera lo pensaría un momento, doy mi vida por ellos. Quizás diera mi vida por algún amigo, por algún hermano en la fe, por mis hermanos en la carne. Quizás. Yo jamás daría mi vida por alguien que me odia, por alguien que me escupiera en la cara, por alguien que se burlara de mí. Pero Jesús lo hizo por nosotros, aun siendo enemigos del Señor por causa del pecado. Dice la Escritura, no está ahí en pantalla, hermanos, pero en el libro de Hebreos, el capítulo número 12, dice esto el versículo número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado y que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Versículo número 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese lo que dice el libro de Hebreos. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No fue una cosa que producía alegría. No fue algo que le alegró el tener que hacer eso, el tener que ser humillado, el tener que estar desnudo de una forma humillante en esa cruz, sino lo que él miró con gozo fue que por medio de ese sacrificio, usted y yo íbamos a tener el perdón de nuestros pecados y tener esta comunión con el Señor, esta reconciliación con Dios. Por esa razón, hermanos, es importante que cuando estemos nosotros recordando el día domingo la muerte del Señor Jesucristo, tengamos en mente que no fue una cosa fácil, fue una cosa difícil, humillante, especialmente para un varón, el estar de esa forma exhibido y muerto de esa forma tan terrible y torturosa que él sufrió. Y por esa razón, hermanos, es también importante que cuando nosotros estemos tentados al pecado, recordemos que lo que se pagó por nosotros fue tan grande que debemos de pensarlo muy bien antes de hacer cosas que sabemos no está bien ante Dios, porque lo que hizo el Señor por nosotros es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y como dice el apóstol Pablo, aún siendo nosotros enemigos de Dios, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Les agradezco mucho, hermanos, su atención. Ojalá y nuestro tiempo juntos lo hayan encontrado edificante y como siempre el hermano Pablo nos va a dirigir en un canto, un himno que creo yo es apropiado para el tema de nuestra lección. Si usted gusta acompañarnos desde su casa, por favor, hágalo, hermanos. Hermano Pablo. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. Hermanito Jorge Campos, ¿es tan amable de orar, por favor?